Una pregunta que pareciera retórica, pero es muy importante, es: ¿conoces a Jesús? ¿Conoces quién es Dios? ¿Conoces a Dios? Porque cuando yo he estado en las calles caminando y les digo a las personas: oye, ¿tú conoces de Jesús? La mayoría, pudiera decirte el 100%, me ha dicho que sí. Cuando les pregunto quién es, me dan información de quién es. Algunos me han dicho es Dios en sus respuestas. Pero cuando yo escarbo un poquito más en sus respuestas que me dan, me doy cuenta que lo que saben es la respuesta genérica, o lo que les han dicho, que quién es Dios, quién es Jesús. Pero esas personas no lo conocen, no han tenido un encuentro personal con Dios, que eso es lo importante. Porque el problema no es Dios, ni siquiera. Los musulmanes tienen Dios, y si tú les dices ¿conoces a Dios?, ellos te van a decir sí, su Dios. Los hindúes tienen infinidad de dioses, y si tú les preguntas te van a decir sí, sí lo conozco. La pregunta aquí es: ¿qué tanto tú conoces a Dios? ¿Qué tanto tú conoces de Dios? Y no hay manera más importante de conocer a Dios, de conocer su carácter, de conocer su naturaleza, que a través de su palabra. Es la manera en la que nosotros vamos a tener esa intimidad con Dios. Algunos lo conocen por lo que han oído de otras personas, por lo que les han contado, pero muchas veces la información que recibimos es equivocada. Cada uno, dicen por ahí, nos cuenta de cómo les fue en la feria. ¿Ha oído eso? Cada uno le cuenta. Miren, yo luego les pregunto, oye, ¿tú qué opinas del matrimonio para un joven que se va a casar? ¿Cuál es la respuesta que dan? Lo pensó, ¿verdad? Lo pensó. Ahora, de esa respuesta que usted da, ¿por qué da esa respuesta? Porque cada uno responde de cómo le fue, ¿verdad? Y hay quien puede decir: uy, no, piénsalo, no 2 veces, 3 veces. Otro puede decir: no, estás muy chavo, no, yo me casé a tu edad y mira, y pum, y pan, y cada uno como le fue en la feria va a hablar. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios del matrimonio, por ejemplo? Porque todos podemos tener una opinión, pero solo hay una máxima autoridad que conoce las cosas y que nos puede decir tal cual es, pero no lo conocemos. O como Job. Job fue descrito con unas características que la verdad muchos de aquí quisiéramos por lo menos una de ellas. Fue descrito como un hombre de Dios recto, cabal, con una fe impresionante. Y siguientes capítulos, Job dice: de oídas te había oído. Imagínense, Job, de oídas te había oído. Pero hasta que entró en un trato con Dios, hasta que entró en un momento difícil para Job, hasta que entró en un momento donde ya no tuvo a dónde más voltear, y volteó a donde desde un principio debió haber volteado, que fue Dios. En ese momento Job dijo: antes de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Hoy te conozco. ¿Cómo conoció Job de Dios? ¿En qué momento conoció a Dios Job? En la parte más dura de su vida, ¿no? ¿A poco no? ¿Y por qué? O sea, a Dios le gusta meternos a lo más duro para darse a conocer. No, pero cuando estás bien, pocas veces volteamos a ver a Dios. Estamos tan bien, estamos tan tranquilos que vivimos nuestra vida. No, tengo en el banco, tengo suficiente, si algo pasa, voy, tengo mi familia, tengo salud, soy joven, mis estudios, mi negocio, yo.
Hasta que te topas, no porque Dios te lo haya mandado, simplemente tus decisiones, las circunstancias, el pecado, etcétera, etcétera, te estrellas y es cuando por fin volteamos al cielo. Y nos damos cuenta, Señor, ¿qué hice? ¿Por qué no vine antes contigo? Y entonces Dios te dice, bueno, no quería que me conocieras en estas circunstancias, pero aquí estoy para ti. Y nos extiende la mano, a diferencia de nosotros. Cualquiera de nosotros diría, ¿verdad? Te lo dije. Ahora sí vienes conmigo, ahora sí necesitas mi ayuda. Así somos nosotros. Dios no es así. Él siempre ha estado ahí y está a la espera, pero volteamos y nunca para arriba. Es cuando el salmista escribió, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde? ¿El gobierno? ¿El trabajo? ¿La cuenta bancaria? Dice la Biblia, todo eso es como donde viene el orín, el hollín, donde viene el devorador. Todo eso se acaba, todo eso se va en un abrir y cerrar de ojos. Mi socorro viene de Jehová. Y entonces por fin alzaré mis ojos a los montes. Y empezamos a conocer a Dios. Pero ¿sabes algo? Puedes conocerlo también a través de su palabra. Sin embargo, la mayoría, aunque nos decimos cristianos, no nos metemos ahí. ¿Cuál es la razón de que a muchos no le entran a la palabra de Dios? Bueno, algunos lo han intentado, pero siendo honestos no le entienden. Y más si se agarraron la Reina Valera, ¿no? La versión Reina Valera. Pues la agarras y dices, ¡uy! ¿Qué dijo aquí? Y otros que quieren entrarle así en grandes ligas se agarran la versión de Los o la versión Jerusalén y peor, no, hombre, que Shakespeare cristiano, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? No entiendo nada. Y han tenido la buena intención de meterse en la palabra de Dios, pero la verdad es que han fracasado en el intento, no llegan muy lejos. A otros se les ha hecho aburrido empezar a leer la Biblia, la leen y no me gusta, no me entretiene. Y muchos otros no han tenido un hábito de lectura, no solo de la Biblia. Yo lo veo con los mensajes, mando mensajes y me preguntan lo que acabo de escribir y tengo que decirles, vuelve a leer porque no leemos. No hay la cultura de leer. Si acaso echamos un vistazo, ¿les ha pasado? Así como ya. Pero no ponemos atención a lo que está escrito ahí. Y lo que está escrito en la Biblia es para nuestro bienestar y para darnos vida. Antiguamente las personas no tenían acceso a la Biblia, no podían. Y las misas, que así se llamaban, eran en latín. Entonces llegaba la gente y pues ¿qué escuchaba? ¿De qué se llenaba la gente en la iglesia? Pues quién sabe, de algo dijo, ¿verdad? Porque no tenían acceso a la palabra de Dios. Ahora, hay una razón que yo considero importante que tantos cristianos no estudian la Biblia fielmente. Independientemente del diablo, el enemigo tratando de distraerte, de desanimarte, de ponerte pretextos enfrente. Yo creo que una de las razones por la que muchos cristianos no se meten con Dios en su palabra es porque no saben cómo hacerlo. No saben. Y en el no saber, pues ¿cuántos han querido empezar a meterse en la palabra de Dios y se van a Génesis? ¿Cuántos empezaron en Génesis? Levanten la mano, ¿no? Y empiezas en Génesis y pues está emocionante, ¿verdad? Pero surgen un montón de preguntas. ¿Cómo que en un día? Y peor si tu devocionario era YouTube o TikTok. ¿Y quién es Lilith? Aquí no dice nada de Lilith. Y ya sabe tanta tontería que está por ahí, ¿verdad? Que es el tema, perdón, me fui con el tema. Ese no es el tema. Pero está emocionante, está interesante. Y vas, ¿no? Vas avanzando. Llegas al Éxodo. ¿Y qué sucede en Éxodo? Se pone más emocionante. A Moisés huyendo, las plagas y ves todo lo que sucede en el camino y ahí la llevas. Pero llegas a Levítico y se acabó.
Y los que no se rieron es porque nunca han llegado al Levítico. Y peor, Números y Deuteronomio. Llegaste ahí y se acabó la emoción, se acabó todo, ¿no? Y entonces mucha gente lo intenta, pero no lo logra, no llegan muy lejos. Y hay otra manera que he visto que algunos la hacen, que dicen: voy a estudiar la Biblia, ahora sí, donde Dios me hable. ¿Ha escuchado eso? Aquí entre nos, ¿alguien lo ha hecho? ¿No? Así de que voy a lanzar la Biblia y donde caiga, o el dedo, ¿verdad? A ver, y donde caiga el dedo. Entonces lo han hecho y de repente les aparece, ¿no? Alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Gracias, Señor, qué palabrón me diste. Y ya, se fueron emocionados. Ay, no, otra vez voy, ¿no? Y entonces, Mateo 27. Y corrió Judas y se ahorcó. A ver, ¿ahí qué vas a hacer con eso? ¿No? Y otro, así, ¿no? Ahora le voy a dar más tiempo y otra vez de regreso. Y le metes y te aparece en donde dice: cocerás ese pan con excremento humano y a la vista de todos lo comerás como si fuera una torta de cebada. Ezequiel 4:12. No, está en la Biblia. A ver, despierten a los de ahí, por favor. Gracias. Está en la Biblia. Yo lo busqué, sí lo puse a propósito, ¿verdad? Dije, a ver. Pero ¿qué pasa cuando tratas de leer la Biblia de estas maneras, no? Vas a encontrarte este tipo de cosas. Ese no es un buen método, no te lo recomiendo. No lo hagas, no es así. Hay otros que estudian la Biblia, pero tratan de hacerlo como para hacerse muy intelectuales. Y a veces se trata más de cuánto de tu Biblia está subrayado o marcado, ¿no? Entonces mira, mira cuántos post-it tiene mi Biblia. Y yo veo uno que hasta la apachurraba, ¿verdad? Para que cuando la vean así, mira, tremendo estudiante de la Biblia. Donde le abras hay una nota, donde le pongas hay algo. Y pues estás yéndote por el camino equivocado, ¿verdad? Y el corazón está, no digo que esté incorrecto, que la tengas marcada, y es bueno, de hecho es muy bueno, con el motivo correcto, ¿verdad? Pero si lo que tú estás buscando es como intelectualidad, ¿cuántos programas de National Geographic, de History, tú ves personas que parecen eruditas en la Biblia, pero sus vidas no cambian? Es más, no creen en Dios y conocen mucho de la Biblia. ¿Por qué? Porque su intención fue meramente intelectual. Hay un pasaje en 1 Corintios 8 que dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando tú vas por el lado de ser intelectual, de solo conocimiento, pues solamente uno se llena de orgullo. Y he experimentado eso cuando hablo con alguien. Ya sé, no, ya conozco esa parte y hasta le llenan. O estoy predicando, no, sigue este pasaje y va a decir esto y va a decir lo otro. Entonces ya más se vuelve algo intelectual que dejar que sea el Espíritu de Dios tocándote y llenándote. Un conocido pastor dijo estas palabras: la Biblia debería de darnos un corazón más grande, no una cabeza más grande. Y eso es muy cierto. En Santiago capítulo 1 verso 22 nos lleva un paso más acerca de la Biblia. No solamente ser intelectuales o leerla. Santiago dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque cuando haces eso te engañas tú solito, tú solita. Y es más triste. Cuando estaba viendo una encuesta de mentiras, ¿no? ¿A quién engañamos más o a quién le mentimos más? Y entonces aparecen los porcentajes. Ya ven que los gabachos miden todo les gusta tener estadísticas. Y ellos dicen: no, pues al jefe le mienten. No, es que, estoy enfermo.
una gripita que si te dicen, oye, nos vamos a Xcaret, se te quita y vas. Así de fácil. Entonces te engañas tú mismo, o sea, y pretendes engañar a Dios, jugar con Dios. No está bien. Y cuántas cosas, ¿verdad? Como dice uno, vinieron a cobrarle de ahí de los Coppel, Electra, ¿no? De esos. Y le dice a su hija, dile que no estoy aquí, estoy acá, ¿no? O sea, te estás engañando tú solito. Y el número uno, o sea, le engañamos a los jefes, a los papás, pero el número uno en la encuesta, ¿a quién le mentimos más? Es a nosotros mismos. A mí me sorprendió, nunca lo había pensado. El número uno a quien tratamos de engañar y mentirle es a nosotros mismos. Qué tremendo, ¿no? Qué terrible que hagamos eso. Entonces dice Santiago, no te engañes, mejor vamos a ser unos hacedores de la palabra de Dios. Y este día quiero darte una guía de cómo le podemos entrar a la palabra de Dios y cómo podemos hacer de la Biblia nuestro pan diario, nuestro desayuno espiritual, nuestro almuerzo espiritual, lo que nos dé proteínas, lo que nos dé fuerza, y dejarlo de ver como una obligación, dejarlo de ver como que pues me dijeron que si no leo no soy cristiano, que si no subo a tocar. Empezar a dejar de ver la palabra de Dios como una imposición o un castigo, porque hay algunos que los castigaron, ¿verdad? Te portaste mal, ponte a leer la Biblia, ¿no? Entonces creció sabiendo que leer la Biblia es un castigo. ¿Por qué? Pues eso le enseñaron. Te voy a castigar leyendo la Biblia. Cuando si yo quisiera castigar a mis hijos, que no me metería en eso, pero es más bien quitarles la Biblia. Ahora no vas a leer la Biblia y que ellos sufran, pero no es así. No es así. ¿Cómo estamos viendo la palabra de Dios? Así que te quiero dar unos consejos bien sencillos que si los ponemos en práctica, te aseguro que a partir de hoy mismo vamos a empezar a tener devocionales. Mi propósito es que después de escuchar esto de hoy, tú en tu casa a solas diariamente tengas un tiempo devocional. ¿Qué es un tiempo devocional? Un tiempo tú y Dios solos, sin nadie más. Nadie más en la ecuación, solo tú y Dios, conociendo a Dios, entendiendo a Dios, tomando tus proteínas, tomando lo que necesitas para salir al mundo, a la calle, a la escuela, donde sea que tengas que ir y vayas bien vitaminado en el poder del Espíritu de Dios. Así que te pudiera decir que lo primero que te aconsejo que hagas para este tiempo devocional con Dios, con su palabra, es que escojas un lugar y una hora. Generalmente muchos no tienen ni un lugar ni una hora. No se lo han puesto, no lo tienen establecido, y si acaso es pues donde caiga. Y peor, cuando quieren leer la Biblia en la cama. No leas la Biblia en la cama. Te profetizo qué va a pasar. ¿Qué crees que pase? Te vas a dormir. Tu cerebro sabe que la cama es para dormir. No leas en la cama, pero ponte un lugar. Es más, ahorita mismo en tus apuntes piensa, ¿dónde voy a escoger? Bueno, yo voy a leer en la cocina, porque ahí es la luz y ahí estoy, y tengo mi banquito, tengo mi silla, o tu escritorio en tu oficina, en tu casa, o tu silla favorita, etcétera, etcétera. Pero piensa, ¿cuál es el lugar donde yo quiero empezar a desarrollar este hábito de tener devocional con el Señor? Ahora, ¿cuál es la hora? Porque si tú te fijas en tu agenda, y te pregunto ahorita, ¿tienes en tu agenda, antes de que esta predicación empezara, tienes en tu agenda a qué hora vas a tener un tiempo con Dios? La respuesta del 99.9999999 es no. No. Y ¿por qué? Es que no tengo tiempo. ¿En serio no tienes tiempo? Es la respuesta clásica. A mí esa respuesta ya es como cuando rechinan las uñas en un pizarrón. ¿Te has sentido? Ya es así, cuando no tengo tiempo. Ay,
Tiempo te sobra y te lo puedo demostrar. La cosa es dónde pasas el tiempo, qué haces con tu tiempo. Esa es lo que te tienes que preguntar. Ponte un tiempo. Yo te sugiero la mañana, que sea la mañana, porque en la mañana te levantas fresco, no traes tanto rollo en tus pensamientos, el cafecito y empiezas a leer la Biblia o té, ¿no? Si no eres de café, me van a decir el pastor incita a la gente a tomar café. No, té o leche o no sé, tu jugo verde ya para nivelarle ahí todo. Pero tenlo ahí y métete en la mañana antes de que empieces. ¿Por qué? Porque después de eso va a venir una lluvia de situaciones, va a venir una lluvia de estrés, van a venir comentarios, van a venir desafíos en tu trabajo, en tu escuela, en todo lo que tengas que enfrentar. Hay gente que se pone a leer libros de superación personal, de autoayuda. Hijo, éntrale a la Biblia. Ahí está todo lo que necesitas. Y vas a ver todos estos libros de autoayuda, todos esos libros, ¿a dónde crees que recurren? A la Biblia. Ahí están. Métete con eso. Ahora, les decía yo el jueves antepasado de un autor, James Clear, que habla sobre los hábitos atómicos, ¿no? Entonces, él dice que cuando algo ya nos toma más de 20 segundos hacerlo, es difícil que lo hagas. Es difícil que lo hagas. Cuando algo te va a tomar tiempo prepararlo, es en el intento de preparar donde muchos se desaniman y dejan de hacerlo. En el intento de, ¿dónde dejé la pluma? Y ya se te fue buscando la pluma y ya se me fue el tiempo, ya me desanimé. ¿Les ha pasado? ¿No? Mi cojín para arrodillarme, ¿quién me agarró mi cojín? ¿Dónde está? Y buscas y aquí y allá y ya se te fue el tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ten todo listo. Tenlo ahí preparado. Les ponía el ejemplo de Ruth Graham, la esposa de Billy Graham. Ella en su escritorio tenía el escritorio y siempre su Biblia estaba abierta con una hoja, un bloc de notas y un lapicero. En ese tiempo eran tinteros, ¿no? ¿Para qué? Ella decía, para que cuando yo esté y sienta la necesidad de tener comunión con Dios, llego directo, solo llego a la palabra de Dios. Solo me conecto y no empiezo a buscar, a aprender, a conectar, a ir aquí, a ir allá. Tengo todo, absolutamente todo listo para meterme en la presencia del Señor. Y eso te va a ayudar a que si lo repites constantemente se convierte en un hábito. Y leer la palabra de Dios debe de ser un hábito para nosotros. Dicen los que conocen de neurociencia que si lo repites por 21 días, se crea una conexión en tu cerebro donde se empieza a hacer un hábito. Bueno, ¿por qué no lo intentamos? ¿Por qué no nos ponemos ese propósito de por lo menos 21 veces seguidas le voy a entrar? Y márcalas en tu calendario. Llevo 1, llevo 2, llevo 3. Te pregunto, ¿ya pensaste en el lugar? A ver, levante. Les voy a pedir algo de aquí en adelante en la vida de Puerta de Bendición. Interactúe conmigo. No pasa nada si usted me contesta. No pasa nada si aplaude. No pasa nada si grita, ¿no? En orden. Me refiero a gritar, que grite háblanos, Padre, ¿no? O que grite, háblale a las mujeres, Señor. ¿Entienden el sarcasmo, verdad? ¿Sí lo entendieron o no lo entendieron? Porque no vayan a soltarse. Pero le animo a que interactúe conmigo, ¿ok? Hable, contésteme. Allá en casita se van a imaginar lo que están diciéndome. Ya después ponemos micrófonos aquí, pero ¿le parece o no le parece? A ver, voltea con el de al lado y dile, vamos a entrarle. Porque de repente yo pienso que los enseñé a que si hablan se van al infierno. No sé, algo así, ¿verdad? Interactúe conmigo. Allá en casita lo pueden hacer también ahí en el chat. Interactúen conmigo. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? ¿Por qué me salí tan gacho de donde íbamos? Le iba a preguntar, ¿cuántos ya pensaron en el lugar? ¿Quién ya tiene en mente un lugar? Levanten la mano. Ok, los que no la levantaron, les animo, escriban, ¿qué lugar lo voy a hacer? ¿Cuántos ya tienen la hora a la que lo van a hacer? ¿Fueron menos? ¿Se fijaron? ¿Por qué menos? Es que a qué horas me tengo que levantar.
Y si llegas tarde al trabajo, hijo, si no eres puntual, si no eres disciplinado, imagínate, ahí entra la disciplina. Ponte una hora. Y cuando las ganas, porque uno empieza con ganas, mañana todos en su devocional, ¿verdad? Tengo todo. Pero cuando las ganas se acaban, ¿qué tiene que entrar? El compromiso. El compromiso, les decía yo el jueves a algunos, porque no vieron a mi esposa y a mis hijos, ¿verdad? Pastor, no vino su esposa y sus hijos. Y así como diciéndome, ¿y usted por qué sí vino, no? Y les digo, pues es que me acordé que soy el pastor. Me acordé. Y cuando las ganas no están, ¿qué tiene que salir? El compromiso. Porque aquí entre nos no siempre hay ganas. No, sí, hay veces que las sábanas están tan ricas, ¿verdad? Ay, qué rico está. Puede ser el diablo, hijo, que lo tienes ahí acurrucándote. Ay, ¿verdad? A la rurru, niño. No, levántate y di el compromiso, tengo un compromiso. Y tú nótalo, te levantas así. Yo me he estrellado con el perchero, ¿verdad? Y me ha espantado el perchero porque tengo uno así en forma de hombros. Y me he levantado así dormido y de repente veo, ¡ay! ¿Qué es eso? ¿Verdad? Ya me acuerdo, no, yo lo puse ahí. Después de 2 minutos que me obligué, se me fue el cansancio. Arranqué. Pero necesito desarrollar un hábito. Ahora, hay una serie muy buena que tuvimos hace unos meses que fue Mayordomía Bíblica, ¿se acuerdan? Y ahí en Mayordomía hablamos de muchos hábitos que los cristianos debemos de desarrollar en nuestra vida. Échate un clavado y ponte a verla. Ok, entonces, tengo el lugar, tengo la hora, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo te puedo dar algunas sugerencias. Si quieres conocer la historia de Dios, cómo comenzó todo, vete al Génesis, ahí te va a hablar de eso. Digamos que quieres conocer más de Jesús, quieres saber quién es Jesús, cómo es Jesús, por qué Jesús es Dios, vete a Juan, al Evangelio de Juan, y empieza con el Evangelio de Juan o cualquiera de los evangelistas, porque ellos ¿de qué están hablando? Del Evangelio. Digamos que estás en un momento donde estás tratando con personas difíciles, ¿no? Hay situaciones de carácter y cómo le hago y cómo me comporto. Necesitas aprender a frenar tu lengua. Iba a decir a morder la lengua, pero si fuera de morderse la lengua ya nadie traeríamos lengua aquí, ¿verdad? A frenar la lengua y ay, es que luego hablo un montón o luego exploto y digo y esto. Vete a Proverbios. Y empiezas con Proverbios a leerlo. A lo mejor tú necesitas consuelo, ¿no? Estás pasando un momento de ansiedad, de estrés, de preocupación y vete a los Salmos. ¿Te acuerdas que David estaba pasando esos momentos de persecución, de estrés, de qué voy a hacer, la ansiedad, me está pasando esto, mi propio hijo me hizo? Y entonces vete a los Salmos y empieza a leer los Salmos. Por ahí empiézale y vas a ver cómo la palabra de Dios. Ahora, ¿quieres conocer más de la doctrina, la justificación, la santificación, la glorificación? ¿Quieres conocer más de eso? Vete a una carta, vete a la carta de los Romanos. Las cartas de Pablo, todas las cartas de Pablo son orden en la iglesia. Todas las cartas son cepillo, para que me entiendan. Todas las cartas de Pablo son, a lavarlos con Scotch Brite, ¿no? ¿Cómo se llama esa? A darle duro para poner orden. ¿Por dónde vas a empezar? Piénsalo. Levanten la mano los que ya pensaron por dónde van a empezar. Ok, los que no la levantaron, te animo a que pongas un lugar, una hora y por dónde vas a comenzar. Ok, ya escogí lo que voy a empezar a leer. Ya me decidí por esto, por aquí voy a empezar. Número 2, ¿qué sigue? El contexto. Comprender el contexto. Ahora, esto muchos lo podrían pasar desapercibido, pero el contexto es demasiado importante de la lectura que vayas a hacer. No importa por dónde vayas a empezarle, necesitas conocer el contexto. ¿Por qué? Piensa que la Biblia fue escrita, contiene 66 libros diferentes. De esos 66 libros fue escrito en tres idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes, a lo largo, hace más de 1500 años,
por 40 autores diferentes. Es decir, hay diferentes audiencias. Lo escribieron agricultores, empresarios, doctores, filósofos, poetas, maestros, de diferentes lugares, de diferentes maneras, en todo. Dicen en maya, un sheikh. ¿Quién sabe qué es un sheikh? ¿Sí? Para los que no hablan maya o no tienen el don de interpretar lenguas, una revolución, ¿verdad? De muchos lugares. Entonces, dependiendo quién lo escribió, a quién se lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, cómo lo escribió, nos va a dar el contexto. Miren, es tan importante, déjenme ponerles este ejemplo. Si ustedes ven la palabra sal, ¿qué significa sal? Puede ser la sustancia blanca que da sabor a la comida, pero también puede significar salirse. ¿Cuál de las dos es? ¿Quién te va a dar la respuesta? El contexto. ¿A poco no? De lo que está hablando te va a dar la respuesta a qué se refiere. El contexto será importante. Es muy importante. Te voy a decir lo que le sucedió a un pastor muy famoso, de esos famosísimos. Entra a un restaurante con una chica muy guapa. No es su esposa, más joven que su esposa. Entra al restaurante y en el restaurante había una familia que lo reconoció. Es el pastor fulano y no es su esposa, es una muchacha más joven. Y no, esto está mal, esto es pecado, esto está mal. Entonces toma el celular, ¿no? Y le toma. Y manda, miren a quién vi. Al pastor está con otra mujer que no es su esposa. Esa persona se lo mandó a otra persona. Mira tal pastor. Esa otra persona se la mandó a alguien de su iglesia. Y el de su iglesia la ve. Y el de su iglesia se lo manda a su hija. Mira lo que está tu papá diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando lo recibe su hija, era ella que estaba a un lado de su papá. Y entonces la hija voltea y ve a las personas que empezaron el rumor. Le pregunto, ¿será importante el contexto o no? Es muy importante el contexto. Entonces, lo que sea que vayas a leer, ve el contexto. ¿Cómo puedo entender el contexto? Mira, tenemos la bendición de tener muchísimos recursos gratuitos. Antes, un solo libro te costaba de 800 a 1,000 pesos. Para tener una explicación. Ahora te vas a Google, te vas a diferentes aplicaciones y ya todas esas aplicaciones tienen comentarios, tienen todo lo que necesitas. Y antes de que empiece cualquier libro te dan un contexto precisamente. ¿Dónde lo escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? Y entonces léelo. No como los mensajes de texto, ¿verdad? Léelo atentamente. Y entonces eso, cuando estés estudiando lo demás, te va a ayudar a entender lo que está sucediendo en la lectura. Ahora, cuando vayas a ver el contexto, apunta, vas a hacerte estas 3 preguntas. ¿Listos? Animo a los que no traen en qué apuntar, que todas las reuniones te traigas. Puede ser tu dispositivo, tu iPad. No les recomiendo el celular. No apuntes en el celular, porque el celular siempre está a la mano la tentación de una checadita al Facebook. No. Mejor no. Tráete un dispositivo o tráete papel y lápiz. Es padre escribir en papel y lápiz, a mí me gusta más. O tu Kindle, etcétera. Pero te animo a que cada reunión estés aprendiendo. Eso nos va a ayudar mucho. Te vas a hacer estas 3 preguntas. ¿A quién se escribió? O sea, ¿a quién está dirigido lo que estás leyendo? Número 2, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué escribió esto? ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿Cuál es el propósito de este libro? Y número 3, te vas a preguntar, ¿quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Ok? Entonces tengo mi lugar, tengo mi hora, tengo todo preparado, ya tengo el pasaje que voy a estudiar. Ahora voy a ver el contexto y me hago estas preguntas.
¿A quién se escribió? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién lo escribió? Número 3, ya empiezo mi lectura. Ahora lee atentamente. ¿Qué significa atentamente? Ayúdenme, ¿qué significa atentamente? Sin distracciones, ¿verdad? Sin distracciones, y concéntrate en la lectura. Lee todo, porque hay algunos que empiezan a leer. En el principio creó Dios, amén. Eso no fue leer atentamente. Una persona me dijo: ay, es que yo empiezo a leer y tengo que leer el pedacito como 7 veces, porque lo empecé a leer y no sé en qué momento ya estaba pensando otra cosa, no sé en qué momento ya estaba yo haciendo, y así, ¿no? Se van, se perdieron. Y les pregunto: ¿y en dónde te quedaste? Pues yo leí todo, pero no me acuerdo de nada, ¿no? Entonces vamos a hacer el hábito, ¿verdad? Voy a leerlo atentamente. Y te sugiero que tengas a la mano estas preguntas. Ahora, al final les vamos a enviar, y lo vamos a poner en las redes, les encargo a los de medios. Vamos a poner estos tips con estas preguntas que te voy a hacer. Yo, cuando empecé a preparar mis sermones, cuando recién empezaba, esto no estoy descubriendo la rueda, esto es lo que aprendí hace muchísimos años. Yo me ponía a un lado mi hojita con estas preguntas. Era, número 1, ¿qué dice esto sobre Dios? Siempre hazte esta pregunta. ¿Qué me dice de Dios? De su carácter. ¿Qué aprendo de Él? O sea, es la primera pregunta. ¿Qué me dice esto de Dios? ¿Cómo es Él? ¿Qué me está diciendo Dios? Ahora es para mí, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo? ¿Hay un pecado que me diga que tengo que evitar? Esa es otra pregunta. ¿Hay algo que me dice: esto no lo hagas, esto sácalo, elimínalo de tu vida? ¿Hay alguna promesa que yo deba de decir: Señor, esto lo tomo para mí, es para mí, esto tú lo dijiste y lo tomo para mí? ¿Hay algún ejemplo a seguir? ¿Hay una orden que me esté dando y que yo deba obedecer? Y ahí es identificar el verbo, porque hay veces que va a ser: le sugiero que, pero hay otras veces que va a decir: y te mando, y ve. Entonces ya no es sugerencia, es que hazlo, me está diciendo que lo haga. Hay algo que saber sobre el personaje, sobre la naturaleza, porque de repente me va a hablar, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico. ¿Y qué te imaginas cuando oyes eso? Pues yo me imagino al camello tratando de entrar por una aguja, ¿no? ¿Hay algo? Bueno, entonces me pregunto: ¿qué es esto? Y me va a llevar a investigar. Y les digo, es muy fácil. Ya no te toma tiempo como antes. Tenías que ir a unas biblioteconas con unos libros difíciles. Ahora todo está tan al alcance de todos. Y ya me hice estas preguntas. Ya leí. Número 4. ¿Qué me está mostrando Dios? Perdón, número 4 es ora. Ya leí, ya contesté las preguntas, ya vi, esto me manda, esto me dice que quite. Ay, aquí me habló duro. Mira, aquí me dice que Dios me da una oportunidad. Dios es amoroso, Dios es de oportunidades. Dios se enoja, Dios demanda. Ya, ¿no? Contesté todo eso. Ahora voy a orar. ¿Cómo voy a orar? Señor, de esto que acabo de leer, ¿qué me quieres mostrar? Y ojo con la pregunta, porque Dios contesta, A veces nos contesta en lo que no queremos, como que no nos gusta la respuesta de Dios. Pero dice: quiero que aprendas a... Y pum, 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 pum. Señor, aquí estoy. Empiezas a orar, empiezas a platicar con Dios. Y vas a ver que en la oración a veces venimos como con queja, ¿verdad? Señor, es que me hicieron, me dijeron aquí. Pero pasaste tu devocional, ves lo que dice ahí, y en lugar de empezar: me dijeron, me hicieron, lo acuso, y mira, empiezas: ay, Señor, cuánto tengo que aprender a sufrir el agravio, cuánto tengo que aprender a tratar a los difíciles con paciencia, con amor, cuánto, Señor, ayúdame, moldea mi carácter. Mira, me estaba desanimando, pero ahora entiendo que me tengo que...
Viene el poder de Dios a tu vida. El mismo poder que le levantó de los muertos, dice la Biblia, es el que ahora tienes a tu disposición. Oro. ¿Y qué te quiero animar? Que lo hagas por lo menos un mes. Pregunta: ¿quién tiene lugar, hora y dónde empezar? Levanten la mano los que ya lo pensaron. Ok, bajen la mano. Los que no han levantado la mano, te animo. Es muy importante que leas la palabra de Dios. Y te quiero dar un quinto tip, que es: escribe la Biblia. Escribe la Biblia. Escribe la Biblia. Es tan importante escribir la palabra de Dios. Ahora, puedes escribir todo lo que leíste, o también puedes escribir de lo que leíste en lo que te habló Dios. Yo tenía, porque luego les contaré qué hice con esos cuadernos, pero no sé si han visto, sobre todo aquí en Cancún, que venden unos cuadernos padricísimos, que las hojas parecen de pergamino. ¿Alguien las ha visto? Y la pasta de madera con conchitas de mar y Cancún. ¿Alguien ha visto esos cuadernos? Yo lo sé y me gusta, ¿no? Y ahí me compro mi cuaderno. Y entonces en ese cuaderno empecé a escribir, no todos los salmos, así. Empecé a escribir del salmo que leía, escribía el verso que me explotaba en la mente, el verso que me tocaba con poder, ese lo escribía. Y de verdad que si hubieran visto mi cuaderno, se veía de repente la tinta de la pluma chorreada, porque caía alguna lágrima ahí. Y después regresaba a mi cuaderno y lo volví a leer. Y pasaron años y mi esposa encontró mis cuadernos, ¿verdad? Y me lo enseña y lo abro, mi cuaderno. ¡Oh! Y vuelvo a sentirlo, el abrazo que Dios me dio en ese momento de mi vida. Escribe la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué tendría que escribir la palabra de Dios? Yo he oído a algunos decir, somos mis reyes, ¿no? Pensamiento de reino. Ya cuando oigo a alguien que dice el pensamiento de reino, ya sé que anda pero más perdido que los hijos de la Llorona. Dios dijo claro: mi reino no es de este mundo. El pensamiento de reino no tiene nada que ver con las cosas del mundo. Ni dinero, ni comida, ni techo, ni ropa, nada. Él claramente dijo: mi reino consiste en justicia, gozo y paz. Entonces, si usted me dice, hay que tener pensamiento de reino, amén. Pero ¿de cuál reino? Ojo. Y no estoy hablando de que sean mediocres y no se esfuercen y no tengan nada. Aquí en esta iglesia ya aprendimos perfectamente, ¿verdad? Si vamos a hacer algo, vamos por todas las canicas. ¿Poco no? Nos esforzamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero nunca nuestro corazón se va a ir por las riquezas. Y peor, justificarlas con la palabra de Dios. Menos. Dios nos va a enriquecer si nosotros hacemos lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Se los he repetido un montón de veces. Es tan sencillo como lo que se siembra. O sea, tú no vas a sembrar aguacates y recibir mangos, ¿sí o no? O sea, ya quitémonos. El Señor te dice: trae esto, aquí hay alimento en mi casa y yo voy a hacer y yo te voy a dar. Si la palabra de Dios lo dice, ¿qué tengo que hacer? Lo que la Biblia dice, y lo demás el Señor se encarga de una manera sobrenatural. Pero hay quien todavía, ¿verdad? No. Esta parte no, esta parte sí, esta parte no. Y me dice: es que tú tomas algunas partes del Antiguo y del Nuevo. No. Es más, el Nuevo Testamento es todavía más duro que el Antiguo Testamento. Mucho más duro. En el Antiguo Testamento eran como cifras exactas, cosas exactas. En el Nuevo Testamento es acá, mira, el pensamiento y el corazón. Peor todavía. Entonces, hago lo que la Biblia me dice que tengo que hacer. Pero miren lo que dice Deuteronomio capítulo 17. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay aquí? Levanten la mano. Digan amén mejor, a ver. ¿Ya vieron allá en casita que sí hay alguien en la iglesia? ¿Ya lo tiene Deuteronomio 17? Somos reyes y sacerdotes. Y esto dice la palabra de Dios. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando del nuevo al trono, o sea, el siguiente rey que va a tomar su posición como rey. Entonces, ¿qué tiene que hacer el nuevo rey? Escribirá para sí un libro. ¿Qué libro tiene que escribir?
¿Una copia de qué? ¿Qué tiene que escribir? Una copia de la Biblia. En ese tiempo era la Torá, los profetas, ¿verdad? ¿Qué te sugiero que hagas? Tú eres una reina, es un rey, escogido, apartado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, ¿cuál es la oración? Escribir la palabra de Dios. Vean lo que dice el verso 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos. ¿Y para qué? Ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que su corazón no se eleve sobre sus hermanos, para que no te llenes de orgullo, de soberbia. ¿Sabes por qué hay mucha gente desanimada? Porque no leen la Biblia. Mucha gente que empieza a ver todos los errores de la iglesia, del pastor, de los líderes, empieza a ver todo esto. ¿Sabes por qué? Porque no está metida con Dios, se descuidó totalmente de Dios. Ya no lee la Biblia, ya no viene a las reuniones, ya no canta, ya no ora. Ya nada más lo último que hace es como porque lo tiene que hacer, porque se hizo un hábito estar, venir, pero no tiene una comunión con Dios. Y lo que te quiero decir, iglesia, es que debemos recuperar ese amor a Dios y no venir por venir, no hacer por hacer, no servir por servir. Porque si tú te metes de esta manera, le dijeron a Josué lo mismo que dice Deuteronomio: ata este libro a tu cuello, medita en él de día, de noche, y todo lo que harás. En el Salmo 1 dice: cuando tu deleite está en la palabra de Dios, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja. ¿Por qué? Por hacer de la palabra de Dios mi pan diario, mi fuerza diaria. Hermano, vamos a venir a este lugar, pero mira, las puertas van a temblar. La gente que entre por estas puertas va a llegar y va a decir: es que solo cruzas la puerta y sientes los pelitos se me paran. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está aquí. No venimos aquí a calentar motores, no venimos aquí, ya venimos acá encendidos para que el cerillo apagado aquí lo prendemos. El que viene todo cabizbajo y va entrando, se topa con alguien que acaba de leer la palabra de Dios y dice: mira, te voy a compartir esta palabra de Dios. Pero muchos, cuando les dicen: hermano, ora, dime algo, ay, ¿qué le digo? No tengo nada, no sé qué. No, me decían hace muchos años los que predicaban. Aclaro, y es verdad, hace muchos años. Me decían: pastores, que avísame con 2 meses que me toca predicar. Y si les hablaba así de repente: oye, hay esta situación, predicas hoy. No me preparé. ¿Qué onda? Ahora sé que les hablo y: oye, ¿qué onda? Sí, estoy listo. ¿Por qué? Porque tu deleite está en la palabra de Dios, más dulce que la miel. Pero muchos no la disfrutan. Ahora, ¿cómo ven si hacemos un ejemplo de un devocional? ¿Sí aguantan o no aguantan? A ver, voltea con el de al lado y dale un codazo espiritual. Y si estabas dormida o dormido, te están viendo, te están viendo. Ya pedí que pusieran las cámaras así para ver quién se está durmiendo. No es cierto. Allá en casita, ¿cómo van? ¿Le entramos o no le entramos? Ok, vámonos a uno cortito, pero aguante, Así, si nos echamos otras 2 horas, ¿aguanta o no aguanta? Connie dijo que sí, así que aguantamos. Filemón. No, le estoy diciendo que vaya Filemón. ¿Y eso con qué se come? Ni sabía que estaba en su Biblia. Tremendo, Dios mío, qué oso. Lo bueno es que eso no se grabó, ¿verdad?
¿Sí sabe que su Biblia tiene Filemón? Mire, si no lo encuentra, no tenga pena, vaya al índice. Y mientras lo encuentra, les quiero hacer una observación muy importante, muy importante. Amados, amadas, cómprenle una Biblia a sus hijos, por favor. Cómprenle una Biblia a sus hijos. De repente oigo comentarios como que piensan que la iglesia está obligada a darle Biblia a sus hijos. Se equivoca. Usted compre su Biblia. Usted invierta en su Biblia de su hijo. Cómprele una buena Biblia. Que su hijo la atesore y la traiga. No lo mande con celulares allá atrás, por favor. No los manden con celulares. Mándelos con su Biblia. Ay, es que aquí no venden. Ya estamos en el 2024, hermano. Ya sabe usted perfectamente cómo conseguir la Biblia que quiera. ¿Verdad que sabemos cómo hacerlo? ¿Hay alguien que no sepa? Con mucho gusto, acérquese y le explicamos cómo. Pero le encarezco delante de Dios, en el amor de Cristo, invierta y cómprele una Biblia a su hijo, a su hija. Ok, Filemón, ¿sí lo encontró o no lo encontró? Ok, qué bueno, pero quiero que lo vea, que lo tenga ahí. ¿Qué es lo primero que necesitamos saber? ¿Quién se acuerda? ¿Qué cosa? No, el lugar y la hora, ya estamos aquí. ¿Qué sigue? El contexto. Y me tengo que hacer 3 preguntas. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? ¿A quién? ¿Cuál es el propósito? ¿Y quién lo escribió? ¿Ok? Entonces yo me voy, les digo, me puedo ir a la primera hoja que está antes de Filemón. Si mi Biblia no lo tiene, me puedo ir hay una Biblia que se llama Eastward en el internet. S-W-O-R-D, está en inglés, como espada. Eastward. O hay otra que se llama Biblia, hay otra que se llama YouVersion, esa me gusta mucho. Hay muchas y usted ahí encuentra y va a encontrar el contexto de lo que sea que quiere estudiar. ¿Ok? ¿Quién era el autor de Filemón? Yo pensé que iban a caer, Yo dije, ¿quién es el autor de Filemón? ¡Filemón! No fue Filemón. Bien a los que contestaron correctamente. No fue Filemón, fue Pablo. Pablo es el autor de Filemón. Ok, vamos al versículo número 1. Entonces, escribe, vamos a ver, aquí vamos a entender mucho. Pablo, prisionero de Jesucristo. Subraya esa palabra, prisionero de Jesucristo, porque nos va a ayudar a entender el contexto. Prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Bueno, aquí ya me dice que lo escribió ¿a quién lo escribió la carta? A Filemón. ¿Quién la escribió? Pablo, y está con él Timoteo, ¿verdad? Y a la amada hermana Apia y Arquipo. Si alguien quería nombres para sus hijos, aquí encuentra muchas sugerencias y le puede poner a su hija Apia. No le recomiendo que su hijo se llame Apio, pero puede poner esta. Nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está ¿en dónde? Ya me dejó ver unos datos, ¿verdad? Ya me dejó ver que Filemón está encargado de una iglesia. Es decir, Filemón está cuidando, está haciendo la función de un pastor. Y que la iglesia ¿dónde está? En su casa, ¿se dan cuenta? Entonces Pablo le escribe a Filemón, le está escribiendo desde la prisión, ¿ok? Le está escribiendo desde la prisión y se va a tratar sobre una persona en particular, sobre Onésimo. Yo te voy a contar un poquito el contexto de lo que pasa aquí. Onésimo es un esclavo que tuvo Filemón. Acuérdense que en ese tiempo era como tener empleados, por así decirlo, y se llamaban esclavos. Onésimo trabajó con Filemón, pero Onésimo le robó a Filemón. El esclavo le robó al amo. En ese tiempo, cuando un esclavo robaba, el amo podía hacer lo que se le diera la gana, podía desde matarlo.
Pero si no lo quería matar, se les ponía una F aquí en la frente. Se marcaban para que toda la gente reconociera que es un esclavo y es un ladrón. Marcarlo por siempre y para siempre, que todos se den cuenta del carácter que tiene esa persona. Y podía hacer lo que quisiera porque se consideraba parte de su propiedad. Entonces Onésimo le roba a Filemón y se esconde, huye para que no le hagan nada de lo que sabía que le podían hacer, y cae donde está Pablo en Roma, en la cárcel. Pablo le comparte el evangelio, se arrepiente Onésimo, recibe a Cristo, y ahora, por el contexto de otros pasajes bíblicos, Onésimo se ha convertido en un ayudante de Pablo. Onésimo le está ayudando en muchas cosas a Pablo. ¿Y qué le dice Pablo a Filemón? Filemón, quiero que recibas a Onésimo. Ton, 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 ton. Zoom, 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 zoom. Los que son tan gráficos como yo se imaginaron la escena, ¿no? ¿Qué? Are you talking to me? ¿Quieres que lo reciba? Sí, sí. Quiero que lo tengas contigo. Del verso 4 al 9 de Filemón, nos vamos a dar cuenta cómo Pablo le empieza a escribir y le dice: oh, Filemón, tú eres bien amoroso, eres tan increíble, eres un siervazo de Dios y sé que vas a hacer lo correcto. En otras palabras, como tú eres un siervazo amoroso y sigues la palabra de Dios, quiero que recibas a Onésimo. Ton, 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 ton. Pero no solamente quiero que lo recibas como esclavo, quiero que sea tu igual. Ton, 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 ton. Quiero que lo trates como un igual a ti. ¿Te imaginas a Onésimo? ¿Te imaginas a Filemón? Después de lo que me hizo, ¿cómo me trató? Lo que se llevó, nunca, por lo menos me hubiera pedido disculpas. Por lo menos se hubiera dignado a decir lo siento, pero ni eso hizo. ¿Cómo te imaginas a Onésimo? Que le dicen: vas a regresar con Filemón. No, ay, ¿en serio? ¿Quieres que regrese? Ahora, ¿cómo te imaginas a Pablo en medio? Se está poniendo bueno, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Leer atentamente. Vamos, versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti, Filemón, en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Vean, o sea, tú muestras amor hacia Dios. ¿Y para con quién? Para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. O sea, con tus acciones tú estás enseñando a la gente. No solamente les dices, ellos te ven que eres amoroso, que tienes fe, que llevas a cabo la palabra de Dios. Oh, cuánto gusto me da. Verso 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. O sea, estoy orgulloso de ti, porque por ti, mi hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Cómo ves esa introducción de Pablo? ¿No? Yo estoy seguro que Pablo es honesto en lo que le está diciendo. Pablo está diciendo sus virtudes, pero está preparándolo para lo que sigue. Ahora, mientras leo estos versos, ¿qué dice esto sobre Dios? Piensa. Estos versos que acabamos de leer, ¿qué me dicen del carácter de Dios? Lo apunto. ¿Hay algún pecado que deba de evitar? ¿Hay alguna promesa? ¿Me está hablando de alguna conducta que yo tengo que hacer? ¿Me está diciendo de algo como yo tengo que ser? ¿Me está diciendo algo sobre el personaje, cómo es la persona, de su carácter y de lo que va a hacer y de lo que le pasó y de lo que tiene que hacer? ¿Tengo que saber algo aquí sobre Dios? ¿Verdad? Con solo estos versitos
Ya tienes un rato para estar pensando, ¿a poco no? ¿A poco no? Seguimos. Verso 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, hazte las preguntas. ¿Qué me dice aquí de Pablo? ¿Qué me dice de Filemón? Yo pudiera ordenarte. Ahora, ¿Pablo le pagaba algo a Filemón? ¿Le daba un dinero a Filemón? ¿Era su empleado? No. ¿La autoridad de dónde viene? De Dios. Y Filemón, aunque era un empresario, era un hombre con recursos, Filemón entendió el orden de Dios y sabía que cuando le daban una orden, la tenía que hacer. Y vieran el verso 9. No te voy a charolear, en otras palabras, no te voy a decir qué tengas que hacer. Te ruego, por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. En todas sus otras cartas, Pablo se presentaba como el apóstol de Jesucristo, como el siervo de Dios. En todas sus cartas, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Yo, Pablo, apóstol. En esta carta, ¿cómo se presentó? Siervo de Jesucristo. ¿Lo recuerdas? Que te dije, subraya esta frase. Siervo de Jesucristo. ¿Por qué? No quiero charolearle. Ahora, Onésimo, si eres curioso, y en tu misma Biblia ves que aparece un numerito y le das clic, te va a decir el significado de Onésimo. Onésimo significa útil. Útil. Eso significa Onésimo. Útil o rentable, que va a producir. Y vean lo que le dice en el verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, ¿en dónde? O sea, cuando estaba en la prisión, ¿qué pasó con Onésimo? Recibió a Cristo, ¿ya se dieron cuenta? Y ahora, ¿qué lo considero? ¿Un esclavo? No. ¿Qué lo considero? Mi hijo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti. Verso 12. Al cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. ¿Se dan cuenta cómo está jugando con palabras? El que era inútil, ¿qué significa Onésimo? Ahora es útil. Es que tienen sentido del humor. Cuando usted los lee, yo a veces me estoy carcajeando solo. No me entiende, no se preocupe, solo yo me entiendo. Está poniéndole que no sea tan dura la carta y no le quiere imponer. Quiere que lo haga por amor, por decisión propia. Versículo 12. Recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Qué me enseña esto del carácter de Dios? ¿Qué me dice a mí cómo tengo que ser? ¿Hay algo que tenga que corregir? ¿Hay algo que tenga que aprender? ¿Alguien le está hablando a Dios en estos versículos? ¿O están tan concentrados que no sé en qué momento me fui? Regresen. ¿Ya? Bueno, pudiera terminar aquí mi devocional, pero como yo soy bien tragón, le seguimos. ¿Le parece? ¿Me regala 5 minutos? A ver, ¿quién me regala 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sale, vámonos tendidos. Versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses como. ¿Qué significa solo esta frase? Quizás te robó, te hizo, pasó este problema, esta situación, te dejaron, te abandonaron, perdiste, te hicieron, te corrieron, para que hoy pudieras hacer esto, ¿no? ¿Te habló algo Dios ahí? ¿Te está confrontando en algo Dios? Te está diciendo, chíspale, creo que esa pedrada fue para mí. ¿No, verdad? No, seguimos. No ya como esclavo,
sino como más que esclavo, como hermano, amado mayormente para mí, pero cuánto más para ti. Ahora le está diciendo, quiero que lo ames. ¿Qué? Pashkameti guayé. ¿Alguien sabe qué dije? Porque ni yo sé qué dije, solo se me ocurrió esa frase, hermano. Perdónenme los que hablan maya, no sé qué dije, pero sonó para despertarlos. ¿Qué dije, hermano? ¿Qué haces aquí? Ya, mires, quedó bien. Así que, verso 17, me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes. Y entonces aquí, tú me recuerdas al samaritano. ¿A poco no? ¿Alguien se acordó del samaritano? A ver el samaritano, y empiezo a leer el samaritano. Ya me fui a una referencia cruzada. ¿Ya vieron? La misma Biblia que estés leyendo te va a decir ahí referencia cruzada o cross reference. Le das clic y mira, este versículo, ¿qué me va a hablar? En algo te dañé, ponlo en mi cuenta, ¿eso qué? ¿Te vas a la referencia cruzada? Mira. ¿Te ha hablado algo Dios en este versículo? ¿Te ha dado una orden? ¿Te ha dicho de algún pecado que debes evitar? ¿Te ha hablado algo del carácter de Dios? ¿Estás conociendo a Dios o no? Vamos por el flan. Verso, ya acabó, ¿verdad? Verso 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia. O sea, Pablo podía confiar en que iba a hacer lo que le encargó que iba a hacer. ¿Qué me habla eso a mí si me encargan algo? Tengo que, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y termina, prepárame alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Ahora, a este punto de lo que acabamos de ver, tú ya debes de ver, ¿cuántos personajes hay en la carta? Personajes principales. 3. ¿Quién es? Ok. ¿Con quién te identificaste? Pablo, bueno, a lo mejor alguien te hizo, ¿no? Y estás ahí, Pablo está intermediando, ¿verdad? Mira, esto, y yo te ruego que a lo mejor me identifico con Filemón porque me hicieron y me dolió y me siento traicionado. Y ¿qué me dijo la Biblia en esto? Si soy Filemón, ¿qué me dice la Biblia que tengo que hacer? Perdonar, ayudar. Que ya nada más los de adelante. Allá atrás sí se escucha, sí le subieron volumen allá atrás. Ayúdenme, ¿qué más? Amar, misericordia. Ahora, si te identificaste con Onésimo, ¿qué dice que tienes que hacer? Volverme útil, ¿verdad? Era un inútil y ahora soy útil. Bueno, Dios le habló, está bien. Bueno, ¿te das cuenta? Termino esto y ahora ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a orar. Señor, ya sé que yo que te iba a acusar al Onésimo pero perdóname. ¿Me entiende cómo le da vida? Ahora te voy a dar la fresa encima del flan. Cuando tú conoces la historia un poquito más, en los siguientes 50 años había se les llaman los padres, que fueron los que siguieron después de los
discípulos de los apóstoles. Murieron los apóstoles y siguieron los que se quedaron en lugar de los apóstoles. Ellos también escribieron cartas, muchas cartas, que se apropió la religión romana, pero que pertenecen a una iglesia que somos la iglesia. Ustedes conocen la historia, que a partir del 200 en adelante, la iglesia se hizo un desbarajuste, ¿verdad? Ok. Pero entonces uno de ellos escribió una carta a los Efesios. Y cuando escribe a los Efesios, está escribiendo a un obispo. Y le está diciendo cuánto bien has hecho a la iglesia, cuánto has enseñado, mira, los están levantando, estás afirmando la fe, el amor que has mostrado por ellos. ¿Y tambores? ¿Saben quién fue ese obispo que trabajó para la iglesia de Dios grandemente? Onésimo. ¿Puede un tranza volverse en un siervo de Dios? ¿Puedes tú volverte en un siervo de Dios? Pues si Onésimo pudo, ¿no? Póngase de pie y oremos. Yo espero que lo que has oído te haya animado, te haya enseñado, y como les dije hace un momento, no se quede en palabras. Empecemos un devocional diario con el Señor. Les pregunto no para ver quién sí y quién no. Les pregunto para comprometerlos con Dios, no conmigo, y contigo. No te engañes a ti mismo. Pero lo hago porque esto requiere que sea público. Cuando tú dices, te pones metas, pero no las comunicas, es bien fácil meterlas en el cajón. Al fin nadie se enteró. Al fin nadie supo. Pero cuando las haces públicas, la cosa cambia, ¿verdad? Te pregunto, ¿cuántos se quieren comprometer a tener estos momentos devocionales con Dios? Levanta la mano. Vamos a ponerlo en las manos de Dios. Dios y Padre nuestro, eres tan bello, Señor. Eres tan hermoso, Señor. Tu palabra vivifica, tu palabra da vida, tu palabra penetra en las coyunturas, partiendo el alma.